Hola, los videos anteriores son introductorios. Su objetivo es para que empezar a reflexionar. No es necesario hacer nada más que verlos. En este video vamos a introducir uno de los dos prácticos que tienen que entregar para aprobar el curso. Este práctico hay que entregarlo antes de las clases y el segundo práctico lo van a tener que entregar después. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es primero dar una breve introducción, algunas definiciones de tipos de sesgos, justificar por qué necesitamos data statements, vamos a hablar de tensiones entre distintos tipos de valores, pasos a seguir para poder realizar el práctico, vamos a definir el método y la fecha de entrega de este primer práctico y vamos a dar referencias para saber más. El aprendizaje automático, ya hemos estado hablando, y la ciencia de datos en general, es vulnerable a distintos tipos de sesgos que pueden causar daños a personas. Entonces, los data statements lo que proponen es hacer una documentación clara de los datasets que puede ayudar a los desarrolladores de los sistemas, a los usuarios y también a otros actores involucrados a mitigar estos sesgos. Esta introducción se basa, y este diseño de data statements se basa en una teoría que se conoce como diseño basado en valores. Ahí tienen el link a la entrada de Wikipedia y al final de este video vamos a dar referencias a los artículos científicos en los que está basado esta metodología de data statements. Entonces, las definiciones iniciales, tomamos la definición de sesgo de Friedman y Nissenbaum del año 96, que dice que es una discriminación sistemática e injusta contra ciertos individuos o grupos en favor de otros. Y también ellos definen tres tipos de sesgos, que son los sesgos preexistentes, que tienen su origen en cuestiones sociales. Por ejemplo, durante el curso vamos a ver cómo los word embeddings, entrenados sobre lenguaje natural, capturan sesgos de distintos tipos. Acá estamos hablando de, no son de sesgos inductivos, que son de los que se aprovecha el aprendizaje automatizado, sino justamente de sesgos que discriminan injustamente. El segundo tipo de sesgos son sesgos técnicos, en el cual no nos vamos a estar enfocando en los data statements, que estas son decisiones de implementación de los sistemas que son supuestamente neutrales, pero que pueden llegar a producir sesgos. Por ejemplo, si nuestro sistema ordena alfabéticamente para alguna determinada actividad y tenemos dentro de las personas que son ordenadas alfabéticamente gente de origen de alguna comunidad nativa indígena, que sus apellidos empiezan con X, siempre les va a tocar últimos. No nos vamos a estar enfocando en esos sesgos en la parte de data statement, sino en los sesgos que están en los datos, no en el software. Y que se pueden adquirir al software a través de los datos, pero no por decisiones técnicas, ¿sí? Y tercero y último, definimos sesgo emergente, que es cuando un sistema es entrenado en un contexto con datos obtenidos de una muestra y después se pone en producción en otro, que tiene características diferentes. Entonces, relacionado a esos sesgos, ¿por qué necesitamos data statements? Los data statements nos pueden ayudar a identificar fracciones de nuestros datos que contienen sesgos preexistentes. Y allí, una vez que los identifiquemos, podemos decidir qué hacer con esa parte de nuestros datos. Además, los data statements proveen una descripción de la muestra y las características de los sujetos que estuvieron involucrados, de quienes se consiguieron los datos y los que hicieron la recolección,
lo cual nos ayuda a identificar cuando se planea que un sistema se implemente, se ponga en producción sobre un contexto diferente del que fue entrenado, para intentar evitar sesgos emergentes y, por ejemplo, planificar antes de la puesta en producción una recolección de datos en el contexto apropiado. Los data statements no son una panacea y ponen en tensión distintos tipos de valores. Esto es algo, digamos, que no es una ciencia exacta y con lo que vamos a tener que lidiar. Desde nuestras disciplinas no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Les voy a dar ejemplos de tensiones entre dos pares de valores, por ejemplo, la transparencia versus la privacidad. Nosotros queremos en nuestros data statements tener tanta transparencia como sea posible, pero sin exponer información privada de individuos particulares. Nosotros en este curso vamos a escribir un data statement para un dataset que ya fue creado, pero la metodología desde el área de ética en ciencia de datos se propone que sea aplicada antes de recolectar el dataset en el futuro. Para poder evitar estos sesgos que mencionamos antes. Los segundos valores que se ponen en tensión son la completitud versus la ubicuidad. Si nosotros queremos ser muy completos en nuestra descripción y documentación de nuestros datos, eso se vuelve largo, ustedes mismos lo van a experimentar. Entonces, como los data statements deben acompañar a cada nueva versión de un dataset, eso también se vuelve repetitivo. Por lo tanto, además de pedirles la versión extendida, lo que se hace metodológicamente es pedir un resumen con unas ciertas características que vamos a explicar en los pasos para hacer el práctico. Entonces, los pasos para hacer en el práctico, primero, si todavía no lo hicieron, es unirse al canal de Ética Práctica para Ciencia de Datos. Ahí les vamos a dar información sobre cómo armar grupos de 2 a 3 personas. Preferimos 3 personas, pero 2 también es aceptable. Y van a tener que elegir de unas listas que les vamos a dar un participante de otra mentoría al que llamaremos experto del dataset. Van a tener que coordinar entre estas 4 personas una reunión de 1 hora y media de duración y hacer una copia de este documento que ahora vamos a abrir y usarlo como guía en la reunión para entrevistar desde el grupo va a entrevistar al experto del dominio usando las preguntas del documento que tengo abierto acá al lado y está linkeado desde los slides. Este documento empieza con una introducción similar a la que estuvimos charlando en el video, con los pasos a seguir que estamos charlando ahora, provee las referencias a las fuentes plantea la primera parte que ustedes tienen que completar es esta parte de metadatos. En la parte de metadatos tienen que dar el nombre del dataset. Estas respuestas tienen que ser dadas por el experto del dataset, por lo tanto, si el dataset no tiene un nombre en este momento, el experto va a tener que inventar uno. Y después, el experto del dataset acaba el nombre, el apellido. Los autores serían los miembros del grupo, con sus nombres y apellidos. Otros que contribuyeron a este documento podrían ser, por ejemplo, si se tiene que involucrar el mentor, que puede llegar a conocer mejor el dataset, pueden poner su nombre acá, aunque eso no es obligatorio. ¿Cuál es la versión y la fecha aproximada de creación? Si es que tienen un manejo de versiones. Licencia bajo la que se distribuye el dataset. Si no tiene una licencia, pónganlo. No hay una licencia explicitada. Y este último paso de los metadatos lo van a tener que completar después de completar las secciones que siguen en este documento. Las secciones que siguen van a son motivación, composición del dataset, recopilación,
datos de personas que solo aplica a algunos datasets y no es necesaria para los otros, y usos. Entonces vamos a ver ejemplos de algunas preguntas en estas secciones. Las secciones empiezan con una pequeña descripción del objetivo y la motivación de estas preguntas y después plantean preguntas para lo que se llama una encuesta, una entrevista semiestructurada, es decir, les va a dar preguntas y explicación, o sea, no va a ser una sola pregunta generalmente, o va a tener además una explicación. Ustedes lo pueden leer todo de una sola vez a esto, a la persona que les están preguntando, y no hace falta que respondan una por una esas preguntas, sino que pueden dar un párrafo que responda todas las preguntas a la vez, porque algunas de estas preguntas van a tener una cierta superposición, que es parte de la metodología, es decir, que ustedes van a considerar que quizás son repetitivas justamente para tratar de evitar que quede información importante que no se está teniendo en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿con qué propósito se creó el conjunto de datos? Se tenía una tarea específica en mente, y después conoce otros datasets parecidos y cuáles son las diferencias. ¿Sí? Las preguntas están relacionadas, entonces se pueden contestar todas a la vez. El grupo va a tener que completar acá, no hay límite de longitud acá ni mínima ni máxima, sí lo hay para el resumen, pero no en estos campos. Después les pregunta, ¿quién creó el conjunto de datos? Acá lo importante es mencionar todos los actores involucrados, porque puede ser que los datos provengan de una empresa, pero que se haya contratado a otra empresa para hacer la recolección. Si tienen esa información, sería interesante que la reflejen. ¿Quién financió la creación del conjunto de datos? Acá no necesariamente quién pagó para crear el conjunto de datos, sino quién puso trabajo. También eso es parte de financiar la creación del conjunto de datos. En la sección 2 de composición del dataset, habla, por ejemplo, de distintos tipos de instancias. Hay algunos datasets que tienen distintos tipos de información, por ejemplo, información de estudiante, información de docente, información de interacción entre estudiantes y docentes. Eso, la idea es que lo describan con un párrafo, con un par de párrafos. ¿Cuántas instancias hay en total de los distintos tipos? Para tener una idea del tamaño del dataset. ¿En qué datos consiste cada instancia? Y acá les pide mostrar ejemplos. Es muy importante mantener en mente que el data statement es un documento que los destinatarios son personas, o sea, tiene que ser leíble por una persona. Si ustedes tienen, no sé, muchos datos de sensores, no tiene sentido ponerlo acá como ejemplo, sino una descripción o un gráfico, ¿sí? Tiene que ser información consumible por personas. Y así continúa con otros tipos de características. Y las preguntas de recopilación del dataset se enfocan en mecanismos que se utilizaron justamente para la recopilación, que puede ser algún tipo de software o aplicación en el celular, unos formularios de encuestas. Acá se refiere justamente a esa metodología. Quienes participaron en ese proceso de recopilación, acá no está hablando de entidades o empresas, sino justamente de las personas que estuvieron involucradas, los estudiantes, contratistas, y cómo se les compensó, se les pagó o se les pagó aparte, era parte de su trabajo. Si no tienen esta información, pueden poner que no lo sabe el experto del dominio. ¿Durante qué periodo de tiempo se recopilaron los datos? Esto habla de la duración, o sea, se recopiló durante una semana, durante un mes, durante un año, durante 50 años. Y se tienen también estimada la fecha de inicio y la fecha de fin, o el año de inicio y el año de fin. Si el conjunto de datos se relaciona con personas, que es esta pregunta, van a tener que completar las preguntas de la sección 4. Si no se relaciona con personas,
Si no tiene información de personas, entonces no hace falta completar la sección 4. Esta sección habla, por ejemplo, de datos demográficos como la edad, el sexo, el domicilio, no preciso, sino la provincia, por ejemplo. Y acá justamente empieza interacción con cuestiones de privacidad y al final de consentimiento informado, que son conceptos, principios importantes dentro de ética. Finalmente, la última sección es sobre los usos. ¿Para qué tareas creen que se puede usar el conjunto de datos? Es la primera pregunta, y más adelante hay otra pregunta que es ¿para qué otras tareas se podría utilizar el conjunto de datos? Ustedes van a ver que algunas de estas preguntas se superponen, entonces si ustedes piensan que ya contestaron en la pregunta anterior lo que está preguntando esta, lo que tienen que hacer es simplemente decir esto ya se contestó en la pregunta 5.1, por ejemplo, y si piensan que una parte falta, dicen, bueno, se contestó parcialmente allá, pero acá agregamos tal otra cosa, ¿sí? Acá les invitamos a reflexionar sobre tareas, por ejemplo en la pregunta 5.5, para las que no se debería utilizar este conjunto de datos. Esta es una descripción especulativa que ustedes pueden hacer, pero es una tarea importante empezar a reflexionar sobre para qué cosas se podría usar y plantearía problemas éticos, por ejemplo. Y finalmente pueden agregar cualquier otro comentario que tengan. Y ahora volviendo a la presentación, para cerrar este video, vamos a pasar a los últimos pasos, que son, una vez que terminan de completar el documento con las respuestas, pedimos que, o al inicio de la reunión, le pueden compartir la copia del documento al experto del dominio, quien puede ir leyendo las respuestas que ustedes vayan poniendo durante la reunión, o lo pueden coordinar ustedes, también terminar de editarlo después de la reunión, y les vamos a pedir que ustedes le pidan al experto que lo lea y realice sugerencias para ver si lo que ustedes estuvieron escribiendo está bien. Y una vez que terminen con eso, ahí sí van a tener que escribir el resumen del data statement, que va a tener un mínimo de 50 palabras y un máximo de 70, eso está escrito en el documento también, resaltando la información que ustedes consideren más importantes. Si tienen dudas durante el proceso de realización, me pueden enviar sus consultas por mail a mi dirección. El documento revisado deberá ser entregado a estos dos mails, a los dos, en copia, con fecha límite el 7 de diciembre. Acá tienen referencias a los papers originales que propusieron estas metodologías para distintos tipos de conjunto de datos y esperamos sus entregas para el 7 de diciembre.